Hola Jorge, muchas gracias por esta plática con Diaporama de local. Me gustaría empezar con tus dibujos, chamarra negra, sudadera gris, que de hecho termina siendo también el nombre de la expo en Bilbao. Una serie de 23 dibujos que tengo entendido realizaste aquí en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec. ¿Nos puedes contar un poco sobre dónde específicamente en el bosque y cómo fue el proceso para hacer estos dibujos? Hola Diego, gracias por la invitación. Sí, mis dibujos están basados en una escena del bosque de Chapultepec, en concreto en el cerro del Chapulín, a un lado del castillo, justo detrás del Museo del Caracol. Eh, es un área que está actualmente cerrada al público, en donde amablemente me permitieron trabajar. Y por las características de la idea, me pareció adecuado este sitio para poder trabajar tranquilamente y sobre todo porque consideré que era tal vez uno de los lugares más asalvajados que podían haber en el bosque. Em, la idea era pasar en un comienzo una mañana registrando con mucho detalle todos los elementos que alcanzaba a ver a través de un encuadre que físico, realmente un marco que hice dividido en 20 cuadrantes. Esto me permitía localizar más fácilmente en mi dibujo todos los elementos vegetales que alcanzaba a ver. Y todo esto lo iba anotando en una libreta. Una de las restricciones era no dibujar nada in situ. Y la siguiente fase de mi idea era registrar un día entero en ese lugar, en esa escena, a través de ese encuadre. Desgraciadamente no hubo ningún cambio sustantivo en el lugar, no apareció ningún animal. Lo más relevante, digamos, fueron los cambios de luz que fui registrando con un exposímetro, aunque luego en los dibujos es muy sutil esos cambios. Intenté por medio del lápiz representarlos. Y, y bueno, el momento en que empieza a llover al final de esa jornada. En total hay 22 dibujos, cada uno equivale a 20 minutos de ese día y en total son más o menos 7 horas y media. Entonces después de tener todo ese registro escrito, eh, lo trasladé a imágenes en mi estudio, eh, tratando de ser muy riguroso de nunca ver el dibujo anterior. De esa manera las imágenes tienen una evolución en el estilo, en el detalle, que tienen que ver con pues cómo iba memorizando yo cada uno de los elementos, cómo me iba a veces cansando de hacer el mismo dibujo y también de la atención que yo iba poniendo en las calles durante mis paseos, en todos los detalles de los árboles, de las cortezas, de las piedras. Entonces hay como momentos en donde están mejor dibujados, en algunos otros están más sintetizados. Y sí, más o menos eso. Y avanzando en la serie de los dibujos, de repente aparece una pareja en los dibujos. Una pareja que se está dando un agarrón. Eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre esta presencia humana? Sí, realmente todo empezó con esta pareja. Son dos personas que vi a lo lejos un día que estaba haciendo picnic ahí en Chapultepec y me puse a apuntar
todos los cambios que alcanzaba a reconocer, todos los movimientos relevantes en sus cuerpos, todas las posiciones que tomaban. Entonces lo iba escribiendo en un papel, y de ahí pensé que me gustaría hacer el ejercicio de trasladarlo a imágenes posteriormente, y, y vi que podría ser interesante registrar también los cambios que sucedían en el escenario. Aunque la parte de vegetación no es exactamente el lugar donde se localizaba esta pareja, sí, lo que hice fue hacer coincidir en el tiempo preciso ambas situaciones, en el tiempo real en que las dos situaciones sucedían. Entiendo que siempre en tu trabajo está esta parte de la memoria, de los recuerdos. Me acuerdo mucho de alguna pieza tuya en donde la gente te narraba lo que se acordaba de un sueño y terminabas haciendo alguna escultura en barro o un dibujo, como que siempre hay este traslado de la memoria a cómo nos acordamos de esa memoria, y con esa parte, con esa narración, pues poder crear algo. Y al final las cosas que se van quedando afuera no tienen importancia en ese reflejo de lo que termina la forma, ¿no? Ya sea en escultura o en dibujo. Y quiero moverme hacia las pequeñas, pues no sé qué son, cómo se pueden llamar, pijas de acero o pijas de metal que fijan estos dibujos en la pared, porque de alguna manera eso abre el camino hacia otras piezas en la expo. Entiendo que hay una investigación o más bien como encontraste este texto del Acero de Madrid, de Lope de Vega, y creo que como que hace un poco sentido con toda esta parte, o para mí por lo menos, con toda esta parte de Chapultepec, de la pareja teniendo este contacto en Chapultepec. No sé si son muchas cosas, pero a lo mejor podemos ir pineando una por una. Sí, es cierto que los recuerdos han aparecido en varios trabajos. En este caso, podría decir que me interesa cómo la información con la que trabajo, los elementos con los que decido trabajar, cuando son tamizados por un recuerdo, se convierten en otra cosa, evidentemente, y en alguna medida se empieza a hablar de uno mismo. Por ejemplo, en el caso de la pareja que vi a lo lejos en Chapultepec, poco a poco dejó de ser esa pareja. Lo que se ve en mis dibujos no es esa pareja en absoluto. Entonces diría que el recuerdo es una herramienta entre otras tantas que utilizo para encontrar la dosis de información que quiero utilizar en mi trabajo, en cómo quiero representar las cosas y cómo quiero transmitirlas. Respecto a la segunda parte, es un poco difícil de resumir, pero es cierto que en esos fierritos con los que sostengo mis dibujos está el origen de este trabajo. Vienen de una creencia que me contó un herrero en Cuenca, Ecuador, hace unos 6 años. Me dijo que los filos cortados de herramientas desgastadas, si uno los pone al rojo vivo y los enfría en un vaso de agua, uno puede beberse la historia de la labor, la fuerza de esa herramienta, y esta agua sirve de remedio para cualquier tipo de problema. Entonces, investigando de dónde venía esta práctica, di con que en el siglo XVI y XVII era muy común en las mujeres de clase dominante. Se utilizaba para contrarrestar el efecto de otra
de otra costumbre bastante rara también, que era comer búcaros a mordidas. Los búcaros eran vasijitas de barro cocido que en esa época se producían principalmente en Tonalá, Jalisco, aunque también se podían encontrar en algunas partes de Portugal y España. Y se comían porque se creía que tenía efectos embellecedores producía pérdida de peso, aclaraba la piel, que ya en esa época era un distintivo de la clase alta. Y bueno, también tenía efectos anticonceptivos y se cree que podían llegar a ser alucinógenos y muy adictivos. El remedio podía ser tal cual lo expliqué, bebiendo agua en donde se enfrió un trozo de fierro al rojo vivo, o de preferencia se recomendaba salir al campo o al bosque y encontrar un manantial con agua ferruginosa. Podría explicar mucho sobre esta historia, pero en concreto lo que es relevante es cómo la sociedad de la época, en el siglo de oro, erotizó esta práctica y le dio un doble sentido a tomar y pasear el acero, que era como se le llamaba, insinuando que esos paseos podían ser aprovechados para tener relaciones sexuales. Y en el siglo, en la literatura de esa época aparecen varios ejemplos de esta práctica. Uno de ellos es la obra de teatro El acero de Madrid de Lope de Vega, que vagamente, digo vagamente porque poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en el trabajo, pero en un inicio sí fue el detonante para realizar esta serie de dibujos. En esa comedia se utiliza como escenario esta práctica de pasear el acero, y se utiliza como pretexto para un enredo amoroso. Jorge, como muchos otros proyectos y piezas tuyas, hay una cantidad de información muy importante, como toda una historia detrás de cada pieza, de cada gesto. Esta serie de dibujos, la que hemos platicado extensamente, Chamarra Negra, Sudadera Gris, es como apenas ese comienzo o título de esta expo con este mismo nombre en Carreras Mujica, en Bilbao. Sé que hay una cantidad de piezas más en la exposición, y la gente las puede ver en la página de carrerasmujica.com. Yo nada más quería como redondear y hablar un poquito nada más de esta pieza, El Martinete de Ricardo. Si nos cuentas brevemente cómo es que funciona esta pieza, cuáles son los detalles y qué nos puedes decir como específicamente de esta pieza, a reserva de que la gente pues con tiempo se meta a la página y pueda también revisar como con más detalle todas estas otras piezas que forman este universo de Chamarra Negra, Sudadera Gris. Antes de dedicarme al arte, mi intención era trabajar como ilustrador editorial, aunque rápidamente abandoné esa idea. Hasta la fecha mantengo una manera de trabajar que yo creo es muy cercana a ese oficio, si se quiere, de una manera expandida, porque no siempre termino haciendo libros y no siempre termino dibujando, pero sí, la mayoría de las veces todo surge a partir de una historia. Y estas historias casi siempre las construyo yo mismo a partir de referentes surgidos de una investigación, o a veces de elementos de ficción o de situaciones que tienen que ver con mi vida personal.
sí, esta información que, como bien dices, a veces es muy extensa, intento que no necesariamente tenga que estar ahí presente para que el trabajo tenga sentido. Sobre todo cuando termina como una exposición. En este caso, con chamarra negra, sudadera gris, tiene tanto un formato clásico de ilustración editorial, porque en algún momento aparecerá un libro, pero también es una exposición conformada por una serie de esculturas que en este momento está en la Galería Carreras Mujica en Bilbao, y el año que viene tendrá una segunda parte en el CRAC Alsace en Francia. Esta escultura por la que preguntas es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes, de cómo voy buscando maneras de irme alejando poco a poco de los referentes iniciales. En este caso, los dibujos que hice en Chapultepec fueron adquiriendo nuevas lecturas al ponerlos en relación con el contexto del País Vasco cuando empecé a planear esta exposición. La pieza en concreto surgió en un taller de forja en la ciudad de Legazpi, la cual es un sitio históricamente industrial y herrero. El dueño del taller se llama Ricardo Mediavilla, es el último herrero de forja tradicional que queda en la ciudad. Ricardo gran parte de su vida ha trabajado en una empresa de herramientas muy importante que se llama Bellota. Se jubiló el año pasado, pero sigue trabajando para la empresa de manera externa, haciéndoles herramientas muy específicas. Bellota en los años 80, por un plan de regulación, vendió parte de su maquinaria y Ricardo les compró un martillo de ballesta de forja, el cual es una máquina que facilita muchísimo la labor tan dura de la forja, y es la máquina que hasta la fecha usa principalmente Ricardo. Mi trabajo consistió en pedirle que me permitiera tomar medidas de ese martillo con la intención de copiar sus perfiles utilizando ramas de laurel frescas. En la exposición se puede ver un panel muy grande de madera a manera de mural, en donde todas estas ramas están colocadas. El laurel es un árbol que se puede encontrar fácilmente en los caminos rurales del País Vasco, y las ramas tienen unas características que me interesaban, porque sus brotes crecen muy rectos, son muy resistentes, y al secarse adquieren un tono parecido al hierro. Esto, junto al uso ornamental que se le ha dado al laurel históricamente en varias culturas, y relacionándolo con la historia de Ricardo, con la historia industrial de Legazpi, me llevó a hacer este trabajo que tiene, digamos, un aspecto regresivo, en donde la parte funcional y productiva que le da sentido a lo industrial se va perdiendo, recuperando solo sus partes formales y adquiriendo una estética totalmente orgánica. Junto a esta escultura y otras más en la exposición, que, como bien dices, pueden ser consultadas en la página web de la galería o en la mía personal.